Tratado de Versalles, que significó la paz en la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre bien inspirado, filosóficamente formado, doctrinariamente, y Belaúnde joven escuchaba las charlas que tenían entre su tío Víctor Andrés, a la sazón era presidente de Naciones Unidas, su papá que estaba deportado en París, y los tres conversaban y Belaúnde escuchaba siendo muy joven. Posteriormente se va a Estados Unidos a estudiar a la Facultad de Arquitectura en Texas y posteriormente en Miami, en la Facultad de Arquitectura de Miami. A la sazón el papá era embajador en México y Belaúnde lo visitaba, siendo ya estudiante de arquitectura, lo visitaba a su papá en la Ciudad de México y ahí conoció a grandes líderes del pensamiento revolucionario de entonces. Por ejemplo, conoció a líderes que siguieron las pautas, por ejemplo, de Aya de la Torre, cuando el año 24 funda el APRA en México, pero habían otros pensadores, pero dentro de la Revolución Mexicana había un ideólogo que prácticamente fue el que dio las pautas de la Revolución Mexicana, en la persona de Zapata, de Porfirio Díaz, etcétera, pero el ideólogo, el pensador, el hombre que hizo la reforma agraria en su praxis doctrinaria, etcétera, fue Vasconcelos, Guillermo Vasconcelos, y Belaúnde escuchaba a Vasconcelos mucho de la cuestión agraria, sobre todo de la famosa la ecuación que tenemos en el partido como doctrina, que es la ecuación hombre-tierra, por ejemplo, hombre-energía, ¿cómo le diría? También la famosa, digamos, el famoso pensamiento de nosotros que es pleno empleo, plena seguridad alimenticia y plena seguridad en materia de la democracia. De suerte que todas estas ideas revolucionarias de un lado, porque estábamos en la revolución de Clemenceau, que fue una revolución en la época francesa, y posteriormente la revolución mexicana, inspiraron a Belaúnde. A Belaúnde que creó después lo que se llama la conquista del Perú por los peruanos, que era una forma de decir la conquista de la tierra para los campesinos. Bueno, usted ha dicho dos cosas importantes que no son muy conocidas, ¿no? La primera de ellas, que Fernando Belaúnde fue convocado inicialmente por el movimiento social progresista en los años 56, y lo integraba gente, digamos, que se podía considerar de izquierda, ¿no? La intelectualidad de izquierda. La intelectualidad de izquierda. Santa Bagurto, por ejemplo, estaba Moncloa, estaba Germán Tito Gutiérrez, estaba Sixto Gutiérrez, o sea, Mario Villarán, una serie de personalidades vinculadas al sector de izquierda, digamos, en el país en ese entonces. Y por otro lado, otra cosa que tampoco se conoce mucho es que Belaúnde efectivamente durante su adolescencia y su juventud, digamos, tiene contacto con una serie de pensadores en Europa, Clemenceau, ¿no? Pronunciando francés, y el otro en la América Latina, Vasconcelos, un inspirador de la Revolución Mexicana. O sea, son cosas que se desconocen, que no se han comentado, quienes se dedicaron un poco a indagar sobre la historia y la ideología de Acción Popular, los más conocidos como Francisco Miró Quesada, Luis Felipe Alarco, en fin, no han mencionado nunca ese hecho. Realmente es algo inédito, lo felicitamos, don Víctor, y creemos que esto ameritaría, pues, que usted escriba algún libro, alguna referencia. Porque Paco Miró Quesada, como filósofo, lo mismo que Luis Felipe Alarco, que fueron los filósofos que hicieron el manual, ellos se inspiran más bien el nietzscheanismo, el nacionalismo hitleriano posteriormente, ¿no? Nosotros no, acá nosotros somos esencialmente humanistas, ¿no? Antes que tener la ideología hitleriana, que podría decir una especie de autoritarismo, de dictadura en la política. Por eso fuimos nacionalistas, sin duda, el nacionalismo Vasconcelos, el nacionalismo mexicano, que es una inspiración para todos los movimientos políticos de América Latina, ¿no? Desde ¿cómo se llama?, desde Chile, en Argentina, todos los movimientos nacionalistas, y posteriormente nosotros somos democráticos, obviamente, porque la democracia es la esencia de Acción Popular, y somos también nacionalistas y revolucionarios. Don Víctor, ¿qué es lo que lo impulsa a usted a candidatear a la presidencia del gobierno regional de Arequipa? Mire, inicialmente yo no quería aceptar porque, bueno, es una responsabilidad tremenda dirigir un equipo, porque eso sí, si yo saldría, sería un equipo que yo tendría
para poder gobernar en la región, que es bastante compleja. Pero lo que motivó realmente es el recuerdo que tiene la gente de Arequipa de las grandes obras que hizo Belaúnde en su primer y segundo gobierno. Fíjese usted, si hoy día Arequipa tiene 13.000 hectáreas en la irrigación de Majes, se debió a Belaúnde, porque el presidente Belaúnde terminó la construcción de la represa de Condoroma, 280 millones de metros cúbicos, que hoy irriga prácticamente las únicas hectáreas que tiene Majes, que son las 13.000. Se debe justamente a la obra que hizo el presidente Belaúnde en su primer gobierno. Pero hizo algo más que para mí es sustancial y sustantivo. Me piden que vayamos un pequeño corte. ¿Cómo no? Disculpe, la televisión es así. Regresamos, amigos. Esto es Hora 8. No se vayan. Estamos con don Víctor Medina Calderón, candidato a la presidencia del gobierno regional de Arequipa por Acción Popular.